Este es nuestro tercer conversatorio de un ciclo de conversatorios que hemos denominado Desarrollo Local y Equidad, miradas y experiencias entre continentes, África, América Latina y Europa. Estos conversatorios los venimos organizando en el marco de la asamblea del Profadel. El Profadel es el programa de reforzamiento de la oferta de formación de agentes del desarrollo local. Y esta vez nos hemos reunido aquí en Lima y en ese sentido estamos aprovechando la presencia de nuestros amigos de Togo, Malí, Marruecos, Madagascar y Francia para generar este espacio de diálogo. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de la sistematización y capitalización de experiencias para ver los distintos avances que se tienen en África, Europa y América Latina. Para la moderación de este conversatorio vamos a tener a Rosa Villavicencio. Buenas noches a todos y a todas. Como decía Arnaldo, esta noche tenemos el tercer conversatorio de esta semana, mañana es el último, y el tema de hoy es sistematización y capitalización de experiencias, avances en África, Europa y América Latina. Para eso tenemos en mesa ahora 4 invitados, a los que pasaré a presentar. A mi lado está Ana María Oliveira, que representa a CIDEL de Francia. Ella es ciudadana portuguesa, es titular de un diploma de Ingeniería de la Formación y de varios títulos en comunicación, miembro del equipo del CIDEL, desempeña la responsabilidad de directora de estudios desde el 2011. Se ha especializado en comunicación para el desarrollo, educación al desarrollo y capitalización. Mamadou Keita, de Delta C, si puede levantar la mano para que lo reconozcan. Muy bien, gracias. Es ciudadano de Mali, es titular de una tesis en Sociología del Desarrollo y egresado del Instituto de Urbanismo de París. Ha sido director nacional del Urbanismo de Mali durante 7 años, director adjunto de la SNB, la Corporación Holandesa en Mali, durante 7 años también, y ha fundado un centro de enseñanza superior y apoyo a los actores del desarrollo privado, que es Delta C, la institución que representa, y que dirige desde el 2000. Esta institución está dedicada a formar estudiantes y profesionales del desarrollo desde el bachillerato hasta el máster y que realiza apoyos a los actores del desarrollo en Mali y a nivel regional. A su lado, Kwasi Tagodoe, de Ilfodel, Togo, ciudadano de Togo, economista de formación. Durante 20 años ha trabajado como consejero de gestión de micro y medianas empresas en el marco de una consultora nacional. Desde el año 2000 ha creado un instituto de formación superior y de apoyo al desarrollo local, que es Ilfodel, del cual es director. Se ha ido especializando en apoyo a micro y medianas empresas en descentralización y desarrollo local, titulado en el CIDEL como experto en desarrollo local. Al lado de Ana María se encuentra María de la Luz Morgan, nosotros la llamamos Mariluz Morgan, ciudadana peruana, chilena, se mueve entre Chile y Perú, con una maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en diseño, planificación, monitoreo y evaluación de proyectos en una diversidad de campos, como género, mujer, niños y niñas, derechos humanos, salud, educación, desarrollo y ciudadanía. También se ha especializado en sistematización de experiencias, formulación teórica y metodológica, asesoría y capacitación a organismos privados y públicos. Ha sido consultora para la Defensoría del Pueblo durante 7 años. También ha sido miembro del Comité Directivo de Escuela para el Desarrollo y responsable del área de formación y sistematización. Y es la coordinadora del taller permanente de sistematización. Y finalmente esperemos que nos acompañe luego Héctor Castro, peruano, economista, con maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente jefe del área de promoción del desarrollo económico local de servicios educativos El Agustino, Centro Social de la Compañía de Jesús en el Perú. Es especialista en temáticas de gestión social y planeamiento participativo y también en educación comunitaria. Entonces empezamos con Ana María. Hola, buenas noches. Ce que je voulais avant de commencer
à présenter donc, la capitalisation, c'est de dire qu'on a travaillé cette thématique justement dans le cadre du réseau qui nous amène ici, donc le Profadel, qui est un réseau de centres de formation sur le développement local. 6 pays sont représentés, dont le Pérou également. Et donc il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le cadre de ce réseau. Et ce à quoi on aboutit aujourd'hui en termes de réflexion, ce que je vais vous présenter, eh bien on a réfléchi ensemble, on l'a élaboré ensemble. Et la différence, on va voir, on s'est beaucoup inspiré bien évidemment de tout ce qui était systématisation. On a vraiment réfléchi ensemble là-dessus. Donc voilà, c'est pas si systématisation, capitalisation, voilà, on utilise des termes qui sont différents, peut-être des approches un petit peu différentes, des méthodologies un petit peu différentes, mais la finalité, je pense, est la même. Donc moi je vais vous présenter de manière générale donc, ce qui est pour nous la capitalisation et pourquoi, quelles sont les motivations qui ont les structures, les institutions, les personnes à capitaliser. Je vais ensuite laisser mes collègues parler plus de l'utilité de la capitalisation directement liée à l'utilité sociale de la capitalisation, liée aux projets de développement qui sont menés dans les pays du Sud. Le premier élément de réflexion dans ce travail de capitalisation, c'était de dire aujourd'hui, ce mot est à la mode. On parle effectivement de capitalisation un peu partout, dans les entreprises, dans les projets de développement. C'est devenu presque une obligation quand on mène des projets de développement de capitaliser. Jusqu'à présent, c'était l'évaluation. Aujourd'hui, c'est la capitalisation. Le concept, il reste flou. Le concept, chacun met derrière ce terme de capitalisation des choses qui sont d'ordre très différent. Donc le premier élément de réflexion, c'était de dire, bon, est-ce que effectivement la capitalisation, elle est l'histoire d'une action? Est-ce que si on raconte l'histoire d'une action, est-ce qu'on capitalise? Si on fait une évaluation, il y a souvent une confusion entre évaluation et capitalisation. Si on évalue une action, est-ce qu'on capitalise? Quels sont les liens entre évaluation et capitalisation? Est-ce que tout simplement, si on échange les pratiques, est-ce que c'est une capitalisation? Est-ce que si on parle d'archivage, d'informations liées à une action, est-ce que c'est de la capitalisation? Alors, nous, on a commencé par essayer de réfléchir et identifier les spécificités de la capitalisation par rapport à d'autres approches. En disant, bon, c'est notre réflexion de membres de réseau, mais c'est aussi issu de nos pratiques, avec un certain nombre de partis pris sur la capitalisation qui sont les nôtres. Alors il y a d'autres méthodologies, il y a d'autres approches de capitalisation, elles ne sont pas moins pertinentes que celles que je vais vous présenter. Mais voilà, nous, on a un parti pris, c'est ce que nous, on a identifié comme spécificité à la capitalisation. Alors d'abord, évaluation et capitalisation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je ne vous fais pas toutes les différentes approches, mais 3 principales qui nous paraissent importantes et qui effectivement sont le plus souvent confondues avec la capitalisation. Donc, évaluation, est-ce que c'est la même chose que capitalisation? Alors, pour nous, on s'est dit, bon, la capitalisation, effectivement, et l'évaluation, les deux méthodes ont une même préoccupation, qui est celle d'interroger le sens des actions. Et on cherche, à travers la capitalisation, à travers l'évaluation, à améliorer nos pratiques, à améliorer notre action. Par contre, l'évaluation, elle va apporter un regard sur les résultats de l'action. Et pour nous, la capitalisation, elle va plutôt interroger la manière dont on a obtenu, la manière de faire pour obtenir des résultats. Elle n'interroge pas le résultat en lui-même, mais la manière de faire.
L'autre, c'est l'historique de l'action. Si effectivement on raconte l'histoire d'une action, d'une institution, d'une expérience, est-ce qu'on capitalise? Pour nous, on a dit oui, ça fait partie de la capitalisation, mais l'histoire, si on raconte l'histoire, on n'est toujours pas en train d'interroger les pratiques, ni en train d'interroger, d'aller chercher, essayer d'identifier comment on a fait pour y arriver. L'autre élément, c'est l'archivage. Beaucoup d'acteurs nous disent effectivement, on enregistre la mémoire de nos actions, on enregistre tous les éléments liés à l'action, liés à l'institution. Est-ce que cet archivage d'éléments est de la capitalisation? Et là encore, la réponse est la même. Eh bien, si on archive, ça n'interroge pas les pratiques, ça n'interroge pas le comment on y est arrivé. Ça, effectivement, on garde la mémoire, c'est le point de départ de la capitalisation, mais on n'est pas en train d'avoir un regard critique sur la manière dont on fait les actions, la manière dont on agit. Hein. On est dans on garde la mémoire, c'est pas quelque chose de dynamique, hein. On est plus dans un processus de conserver et non pas dans un processus qui nous permette de dynamique, d'évoluer, d'avoir un regard critique par rapport à notre action et avoir cette interactivité entre l'action en elle-même et ma pratique. Alors, c'est quoi finalement cette capitalisation? Le point de départ, c'est de dire, dans la capitalisation, on parle de capitalisation des expériences, c'est donc que l'expérience pour nous est un capital. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase, quand une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. Hein, c'est une expérience. L'expérience est un capital qui mérite d'être valorisé. Le savoir n'est pas seulement dans les livres, il est à travers l'expérience. Je n'ai pas besoin de savoir ni lire ni écrire pour avoir du savoir. Et la capitalisation, elle va interroger cette expérience. Elle va essayer de la valoriser, de la formaliser. Alors, c'est quoi la capitalisation? Je suis là dans la définition historique de la capitalisation. C'est transformer le savoir en connaissance partageable. C'est-à-dire qu'il y a dans la capitalisation cette idée de transformation. Transformation personnelle, transformation des individus, à partir du moment où je regarde mon expérience, j'en sors transformée. Et le résultat de cette transformation, il mérite d'être partagé avec l'autre. Alors, 3 éléments dans la capitalisation. C'est d'abord une manière de s'interroger individuellement sur ce qu'on a fait. C'est donner la possibilité aux personnes, aux individus, de s'interroger sur ce qui a été fait, sur sa pratique. Ça renvoie aussi à une méthodologie spécifique qui va identifier les savoir-faire mobilisés par les acteurs. Et c'est donc aussi un processus dynamique de prise de distance par rapport à sa pratique et d'évolution individuelle sur effectivement un regard critique de la pratique qui nous permet d'avancer, d'améliorer. C'est cette interactivité entre l'analyse et la pratique. Alors bon, je vais passer rapidement. Capitaliser, c'est identifier les manières de faire pour atteindre des résultats. C'est expliciter comment j'ai fait, non pas pourquoi j'ai fait, mais comment j'ai fait. C'est dire que celui qui capitalise devient l'auteur de son propre savoir-faire. Et donc cette capitalisation, elle va aussi porter sur une action précise, sur une thématique précise, sur les savoir-faire que j'ai accumulés par rapport à une action, par rapport à une thématique bien précise. Donc c'est valoriser ce qu'on sait faire, c'est formaliser des savoir-faire pour ne pas les perdre. Un savoir-faire qui n'est pas formalisé, dont on n'a pas porté un regard dessus, souvent il se perd, il s'évapore. C'est transformer cette connaissance qui est liée aux individus en connaissance explicite qu'on peut communiquer, transférer à l'autre.
c'est aussi préparer l'avenir. La capitalisation, c'est pas seulement prendre la photo du passé, c'est aussi une manière de préparer l'avenir. Voilà. Et c'est aussi chercher l'efficience, et surtout dans nos actions de développement, c'est de dire bon, comment on fait pour tirer des enseignements sur ce qui a été fait, sur ce qui a bien fonctionné, et non pas rester toujours à faire des choses qui allaient réinventer l'eau chaude en permanence. Alors, pourquoi on capitalise? Et puis je vais passer la parole rapidement à mes deux collègues qui vont vous expliquer plus, eux, dans leurs expériences, à quoi ça sert la capitalisation. On voit effectivement des intérêts, des motivations à capitaliser, et dans nos expériences, à 3 niveaux. Donc sur le plan individuel, c'est pouvoir questionner sa pratique, c'est un moment où on cherche à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait pour améliorer son travail. Sur le plan collectif, c'est s'enrichir, partager des expériences et s'enrichir des expériences de l'autre. Et pour l'institution, c'est avoir cette idée que, effectivement, l'institution est un lieu dynamique où on apprend de l'expérience, où on valorise une ressource humaine, où on préserve la mémoire et on garde la mémoire de l'institution. C'est aussi, et plus dans nos milieux de développement local, c'est dire on peut contribuer à une production de connaissances collectives. C'est partager l'expérience avec d'autres. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a Mamadou Keita de Delta C para que presente su experiencia. Merci beaucoup. À la suite de Anna, moi je vais simplement camper sur 2 aspects très rapidement. C'est de se poser la question sur les relations capitalisation et développement. Ensuite, la deuxième question, c'est la capitalisation. En fait, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce que les organisations et les individus font de la capitalisation comme une pratique qui de plus en plus devient incontournable? Je vais essayer de rapidement camper sur ces 2 questions. Bon, comme vous le savez, le développement, c'est en fait toute action que nous menons pour apporter un changement de situation, de cibles qui sont dans une situation considérée généralement comme négative. Et le plus souvent, on est dans des situations, dans des actions non maîtrisées. Autrement dit, on est généralement en expérimentation, à part 2 domaines actuellement qui sont sur lesquels on a des indicateurs qu'on peut supposer que chaque fois quand on fait de telle façon, on arrive à tel résultat. Le reste des domaines sont généralement des domaines où nous sommes constamment en train de pratiquer pour essayer de voir jusqu'où ça va nous amener. Donc, ces 2 domaines sont généralement le domaine de la santé et celui des microcrédits qui, dans une situation relative, est maîtrisé sur certains aspects. Par exemple, en matière de santé, vous savez que si vous vaccinez un certain nombre de fois un enfant pour certaines maladies, on aboutit à une certaine immunisation pendant un certain temps. Ça, c'est généralement des sujets sur lesquels les indicateurs sont plus ou moins clairs. Dans les microcrédits, c'est un peu la même chose. Vous savez que si vous donnez des crédits en vous prémunissant d'une certaine garantie, vous arrivez à un taux de recouvrement qui est aussi relativement maîtrisé. À part cela, dans la plupart des cas, nous sommes en train d'essayer et nous vérifions où nous en sommes arrivés et nous sommes obligés, à partir de ce moment-là,
de nous munir de moyens pour vérifier là où nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons fait et comment ce que nous avons fait, surtout ce que nous avons fait de bien, comment nous pouvons l'utiliser une autre fois parce que ça a marché, ou comment nous pouvons éviter de le faire d'une autre façon, et comment nous pouvons transmettre à d'autres, ou d'autres peuvent se référer à notre expérience pour pouvoir faire la même chose sans se répéter, sans mettre trop de moyens. Donc on se donne de la matière comme ça, comme ce que vient de dire Anna Maria, pour faire économiser sur nos moyens et puis faire mieux au lieu de comme on appelle en français souvent, d'inventer la roue. Donc, de mon point de vue, ça c'est la raison fondamentale pour laquelle dans les actions de développement, nous sommes toujours en quête de capitaliser ce que nous avons fait pour pouvoir ne pas répéter ces expériences, mais aussi passer ces bonnes expériences à d'autres pour éviter de se répéter sur des sujets qui sont déjà maîtrisés. Le deuxième point que je voudrais traiter, c'est la capitalisation comme une pratique qui devrait être désormais incontournable. Si vous êtes une entreprise qui généralement est engagée constamment dans les innovations, une entreprise, ça innove, ça invente de nouveaux produits, et ces produits, c'est ça qui lui permet d'avoir une clientèle sûre, d'avoir plus de clientèle, ainsi de suite. Donc, vous êtes obligé, avec les innovations que vous faites, de voir ces innovations, qu'est-ce que cela vous a apporté et comment vous pouvez stabiliser cette innovation, mais aussi protéger ces résultats que vous avez eus vis-à-vis d'autres concurrents ou autres. Donc, comme vous le savez, toute action que nous menons, que ce soit en développement, ce soit en entreprise à but lucratif, nous sommes dans la même logique que nous rendons un service, et ce service-là, on a constamment le souci de l'améliorer et de le porter à d'autres niveaux, etc. Pour cette raison, toute action que nous menons, nous sommes dans le besoin de capitaliser pour pouvoir mieux faire, mais aussi pour pouvoir montrer ce que nous avons fait afin que nous puissions en tout cas au moins garder les acquis, comme l'a dit tout à l'heure Anna Maria. Si tu prends de l'autre côté des organisations comme les nôtres, nous sommes des organisations de renforcement des capacités, donc nous travaillons sur d'autres cibles. Par exemple, nous sommes chargés de former. Nous sommes aussi chargés d'accompagner d'autres organisations pour qu'ils puissent soit capitaliser, soit en tout cas aller de l'avant. Ce qui fait que nous sommes en plein et constamment dans la nécessité de coller avec les réalités et l'évolution du monde pour pouvoir apporter à ce que nous soutenons toute la nécessité de toujours être au devant de la scène. Pour cette raison, notre travail est pratiquement un travail d'innovation constante, d'où un travail d'expérimentation constante qui nous oblige à installer la capitalisation comme une pratique courante de notre travail, de notre management, comme c'est le cas de l'évaluation, du suivi et d'autres aspects du management des organisations.
Donc, c'est les deux aspects sur lesquels je voulais apporter un complément à ce que Anna a dit, qui nous a amené cette fois-ci au sein de notre réseau à travailler ensemble sur la capitalisation de nos expériences de formation à distance, qui est en fait, c'est pratiqué dans beaucoup de pays développés, mais même là, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment maîtrisé. Et dans la plupart de nos cas, nous sommes en expérimentation constante, d'où la nécessité pour nous de capitaliser ces expériences. Merci de votre attention. Gracias por su atención. Seguimos con Kwasi. Merci. Gracias. Mes deux collègues ont déjà procédé à l'élucidation conceptuelle de la capitalisation des expériences. Son utilité, son importance a été également évoquée. Et moi, je vais tout juste étayer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit avec quelques exemples pratiques. Mais néanmoins, ce que je voudrais dire d'entrée, c'est que la capitalisation est un phénomène naturel qui embrasse toute notre vie. Elle est présente dans notre vie familiale, elle est présente dans notre vie professionnelle. Ça veut dire que partout où nous nous trouvons, la capitalisation nous suit. Elle touche tous les domaines de la vie, l'économique, le social, le politique, le culturel et l'environnemental. Et il n'est pas question de réserver la capitalisation à quelques initiés seulement. Chacun de nous ici présent peut faire la capitalisation. C'est pourquoi je m'en vais donner deux exemples. Un exemple assez simple qui touche notre vie quotidienne et un exemple relativement complexe qui est lié à notre profession de formateur. Je prends un exemple tout simple de la vie quotidienne. Ce midi, nous avons pris un repas péruvien dans le Noin, je ne sais pas si je prononce bien, mais dans le Noin Ojuco. Mais j'ai trouvé ce repas très délicieux. Malheureusement, je ne connais pas la personne qui a préparé le repas. Sinon, je devais lui dire félicitations. J'ai mangé avec beaucoup d'appétit. Mais cette action, ce repas que la personne a préparé, peut faire l'objet de capitalisation. Il suffit que cette personne prenne conscience que j'ai préparé ce repas d'une certaine manière, les gens ont apprécié. Je prépare ça une seconde fois, les gens ont apprécié. La personne, il suffit qu'elle réfléchisse sur la manière dont elle a préparé et elle va dégager un savoir-faire et qu'elle pourra réutiliser ou bien proposer à d'autres personnes. Ça veut dire que nous faisons la capitalisation tous les jours que Dieu fait sans le savoir. Le deuxième exemple que je voudrais prendre est d'ordre professionnel. Depuis presque une dizaine d'années, non, depuis presque 5 ans. Oui, depuis presque une dizaine d'années, nos centres de formation d'Afrique du Pérou travaillent sur la formation à distance. Nous avons Delta C au Mali, qui travaille sur la problématique, FFF à Madagascar, le CERS au Maroc et l'École pour le développement au Pérou. Donc depuis l'année passée, nous avons entrepris un travail de capitalisation sur ces expériences. Nous avons fait un atelier à Lomé et au cours de notre réunion institutionnelle ici, nous sommes en train de mettre les matériaux du travail fait à Lomé pour pouvoir dégager des enseignements issus ou bien des savoir-faire créés par tous les centres pour les mutualiser afin de nous positionner sur cette problématique qui concerne la formation à distance. Cette démarche nous permet d'avoir du capital dans le domaine de la formation à distance et d'être à l'avant-garde, c'est-à-dire de développer des parties de tout ce que nous avons collecté comme savoir-faire pendant
ces expériences pour pouvoir progresser, pour pouvoir nous positionner comme leader dans ce domaine. Donc, j'ai cité ces deux exemples tout juste pour dire que tout individu peut procéder à la capitalisation, peut capitaliser, et les organisations aussi peuvent capitaliser. Et l'organisation qui ne capitalise pas, je dirais, court pratiquement à sa perte. La capitalisation est un investissement pour le développement. Donc, je vous remercie et je reste à votre disposition pour les questions qui pourront suivre. Gracias, Joaquín. Y le vamos a dar la palabra a Mariluz para que haga su presentación. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Yo, cuando me invitaron a este conversatorio, la idea era que yo pudiera presentar la sistematización de experiencias en América Latina. Un honor que me quedó un poquito, me asustó al principio porque aquí estamos es un conversatorio de 3 continentes, ¿no? Es una emoción compartir con ustedes lo que he podido rescatar como participante en realidad de lo que ha sido la sistematización de experiencias en América Latina. Entonces, lo que yo preparé son 3 puntos principalmente, ¿no? Primero, una mirada muy rápida, porque en realidad me habían dicho 20 minutos, ahora me dijeron que 10. Antes de empezar me dijeron que 10, no sé cómo lo voy a hacer, pero en fin. Pero igual era una mirada muy rápida a la trayectoria de la sistematización de experiencias en América Latina, luego una pasada muy rápida también a los principales enfoques que actualmente están vigentes, y un tercer tema que es dónde estamos, ¿no es cierto? O sea, cuál es nuestra mirada de dónde estamos en este momento y cuáles son los principales retos que enfrenta la sistematización de experiencias. Una primera cosa antes de entrar es que es lo mismo, Ana María. C'est la même chose. La verdad es que he escuchado con mucha atención la presentación de ustedes y estamos hablando absolutamente de lo mismo. Con otro nombre, pero es lo mismo. Y creo que quizás les voy a convencer a través de esta presentación. Lo primero es en qué contexto nace la sistematización en América Latina. Estamos hablando de un contexto de cambios muy acelerados, de manera muy esquemática en el campo político. ¿Qué cosas han pasado en América Latina? Arrancamos con la Revolución Cubana, fines de los 50, ¿no es cierto?, que dio lugar a un crecimiento notable de las opciones de izquierda en el continente. Pasamos por el gobierno de la Unidad Popular en Chile en los 70s, seguido después de golpes de Estado, gobiernos autoritarios, desde mediados de los 70 y durante los 80, un importante retroceso. La revolución sandinista en los 80s es otro hito, otro hecho importante que sucedió, y ya a inicios del siglo XXI tenemos un retorno de las izquierdas, de distinto estilo, pelaje, en fin, variedad, pero hay un retorno de las izquierdas al poder en varios países. Aquí cito a Oscar Jara, que tengo un libro recién salidito del horno. Podríamos decir que se trató de acontecimientos detonantes que incentivaron en todos los rincones del continente el desarrollo de muchas experiencias nuevas en el campo de la organización, la educación, la promoción, la participación popular, que requerían conocerse, compartirse y comprenderse. Junto con la sistematización,
que la sistematización se ha alimentado y retroalimentado con una serie de corrientes teórico-prácticas que se desarrollan también en este periodo relativamente extenso en América Latina. Corrientes renovadoras que buscan redefinir desde la realidad latinoamericana los marcos de interpretación y los modelos de intervención vigentes. Digamos que hay un punto de inflexión cuando desde América Latina se intenta empezar a entender lo que nos está pasando desde nosotros y ya no seguir aplicando los marcos de interpretación que venían del norte, por decirlo. Algunas de las corrientes que más han influido en el pensamiento sistematizador son el trabajo social reconceptualizado, y vamos a ver que ahí nace la sistematización, la educación de adultos, la educación popular, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la investigación-acción participativa, todas corrientes que nacen acá en América Latina. Una breve historia, una pasadita por la historia de la sistematización en América Latina. En los rastreos que hemos hecho, y aquí tengo a Leticia que ha sido una de las pioneras en esta arqueología de la sistematización, buscando las raíces, la sistematización entendida como producción de conocimientos a partir de la práctica. Y esto es muy importante porque sistematización hay otras maneras de entender sistematización, ¿no? Pero concebida de esta manera aparece por primera vez en el trabajo social latinoamericano el proceso de reconceptualización. ¿Qué es esto? En los 70 el trabajo social latinoamericano empieza a tratar de renovarse, de cambiar, de dejar de ser la réplica del trabajo social norteamericano y reformular toda su concepción y su manera de actuar. Y entonces, en esa época, en los 70, empieza a aparecer el término sistematización, tal como lo entendemos como producción de conocimientos a partir de la práctica. Es más, el año 71, en un seminario de escuelas de trabajo social, que tuvo como tema central la práctica como fuente de teoría, se presentó una ponencia en que por primera vez aparece en el título esta palabrita de la sistematización. Y se llamaba la ponencia Sistematización de las prácticas como fuente de teoría. Estamos en el año 1971. En el trabajo social, la reflexión sobre sistematización estuvo marcada por dos elementos. El proceso de cambios en América Latina, que ya les mencioné, ¿no es cierto?, arrancando desde la Revolución Cubana, y aquí estamos hablando del Chile de la Unidad Popular, y por otro lado la búsqueda de darle un estatus científico a la profesión del trabajo social, cuestionando la relación entre teoría y práctica y planteando que la práctica también era fuente de conocimiento. El proceso se interrumpe en el trabajo social por un tiempo, el golpe de Estado en Chile y toda una diáspora, y hay esta década de los 80 con mucho retroceso, pero en los 80 y 90 la sistematización empieza a diseminarse en otras disciplinas. Aquí el elemento común es que son disciplinas que intervienen en procesos de transformación. Eso es todas estas disciplinas que ahora les menciono tienen eso, o sea, buscan la transformación, son disciplinas de la práctica que trabajan en la acción. Entonces aparece en la educación de adultos a inicios de los 80, y ahí hay algunos centros de estudios del CESTEM, el CREFAL en México, el ILPEC en Costa Rica, el CIDE en Chile, que empiezan a desarrollar sistematizaciones, entendidas como esfuerzos para identificar, recuperar, reflexionar y analizar experiencias. La educación popular, que aparece con fuerza en esos años, tiene a la sistematización como un acompañante permanente y la entiende como uno de los instrumentos privilegiados de cuestionamiento y búsqueda de alternativa a los métodos que dominaban en el campo de la educación.
Aquí aparecen con mucha fuerza la red Alforja en Centroamérica y el CEAL, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina. El trabajo social también retoma el impulso a la sistematización desde el CELAT, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, y en el Perú juega un importante rol la Escuela para el Desarrollo desde la promoción del desarrollo. Bueno, estos son los 80-90 y ya en el siglo XXI vemos que cada vez más organismos latinoamericanos impulsan procesos de sistematización. A los ya mencionados podemos sumar el Preval y Fidamérica, que se especializan en temas de desarrollo agrícola, al igual que el grupo Chorlaví. Y también tenemos a la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe, la RELAC, que también están impulsando. Igualmente se desarrollan interesantes experiencias en algunos países, como por ejemplo en Venezuela, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Red Infocentro vienen desarrollando interesantísimos procesos. En Colombia, principalmente en universidades, en Argentina, en universidades de ONG y Bolivia, bueno, y en muchos países de América Latina se viene desarrollando cada vez más la sistematización. Incluso algunas agencias de cooperación ya están asumiendo incluir la sistematización dentro de los proyectos que apoyan. Bueno, principales enfoques actualmente vigentes, y aquí creo que voy a tener que acelerar un poco, porque si no se me va a ir todo el tiempo. Pero una primera idea fundamental es que hay que establecer la diferenciación con sistematización de información y con el simple recuento de hechos. Estamos hablando de sistematización de experiencias. ¿Y qué son experiencias? Procesos vitales en permanente movimiento que combinan dimensiones objetivas y subjetivas, el contexto, acciones de las personas, percepciones, sensaciones, emociones, interpretaciones de cada actor, relaciones personales y sociales. Entonces, ¿a qué apuesta la sistematización? A que la experiencia está preñada de conocimientos, y esto creo que hubo bastante coincidencia, ¿no? En la experiencia hay un conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces al estar haciendo no hay el tiempo para que quienes están haciendo, los actores, perciban claramente cómo los cambios en la práctica son consecuencia de los saberes que van adquiriendo. Uno está imbuida, involucrada, preocupada por lograr, por avanzar en este proceso de transformación, en la acción, y entonces no se para a pensar ¿por qué está tan rico el oyuco? ¿No es cierto? No se detiene a tratar de entender cómo eso que le agregó le mejoró su sabor. Eso significa entonces que ese saber no siempre está, pero no es consciente, ¿no? No da lugar a un conocimiento ordenado, fundamentado y transmisible. Y acá también hablamos de la conversión del conocimiento, del saber tácito, en un conocimiento ordenado. Entonces, la sistematización justamente pretende explicitar, organizar y por tanto hacer comunicables los saberes adquiridos en la experiencia, convirtiéndolos en conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la práctica. En este libro, como les digo, recién salidito del horno, Oscar Jara ha hecho una sistematización de las propuestas de sistematización vigentes y plantea que las propuestas que él ha revisado coinciden en concebir a la sistematización como un proceso de reflexión individual y colectivo en torno a una práctica realizada o vivida, que realiza una reconstrucción ordenada de lo sucedido, provoca una mirada crítica sobre la experiencia y produce nuevos conocimientos, ¿no? Ahora, hay enfoque, hay especificidades o énfasis, ¿no? Algunos ponen el acento en la conceptualización e incluso en la producción de teoría, otros en la apropiación de la experiencia por parte de los sujetos, otros en la dimensión transformadora de la práctica y de los sujetos que tienen la sistematización, en fin. Pero estos elementos serían los que son comunes. Yo había preparado algunos
unos ejemplos de algunos conceptos de sistematización. Voy a presentar dos nomás por tema de tiempo, pero dejando claro que es un concepto que sigue en construcción. No podemos decir que ya esto es la sistematización, está inscrito en mármol y ahí está fijo y esto es, y lo que no es, no es. No. Es un concepto que está en construcción, inspirado por un lado en la práctica misma de sistematizar. A medida que seguimos sistematizando, seguimos aprendiendo lo que es la sistematización. Y también en un diálogo fructífero con otros esfuerzos de producción de conocimiento. Bueno, de Oscar Jara, este es el concepto que él desarrolla de la sistematización. Algunos elementos clave. Habla de una interpretación crítica de experiencias que descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso. Y ahí estamos hablando de cómo, el cómo es el eje de la sistematización. Cómo pasaron las cosas y por qué pasaron de esa manera, ¿no? De ahí la lógica. ¿Por qué pasaron de esa manera? Y entonces ahí buscar entender por qué las cosas sucedieron de la manera que sucedieron. Y entonces produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Y ahí también otra vez la coincidencia. En el para qué se sistematiza, es para hacer mejor las cosas, ¿no? No se sistematiza solo para producir un conocimiento. La sistematización tiene siempre un sentido de volver a una práctica mejorada. Y me daba risa cuando hablaban de no partir siempre de cero, porque ahí está, no sigamos partiendo de cero, ya estoy hablando no sé qué. Un segundo concepto, que es el del taller permanente de sistematización del que formo parte. La sistematización es la reconstrucción y reflexión analítica, ¿no es cierto?, que busca interpretar y comprender lo que pasó. Otra vez, la misma idea. Y eso permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, ¿no? Esto que les decía, ya no el conocimiento tácito, lo que yo sí me parece, husmeo, lo que creo que pasó, sino respaldado por argumentos. Poder comunicarlos, poder confrontarla con otras experiencias, confrontarla con el conocimiento teórico y contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. Tenía otros más, pero los vamos a pasar. ¿Dónde estamos? Aportes y posibles retos, aportes posibles y retos de la sistematización. Podemos decir en primer lugar que a pesar de su relativa juventud, estamos hablando de 50, 60 años de la sistematización, que para, digamos, la evaluación, la investigación son bastante mayorcitas, pero ha logrado insertarse, por lo menos como interés, en diversos espacios más allá de aquellos donde nació, ¿no? Vale rescatar, por ejemplo, instituciones estatales, universidades en algunos países, agencias de cooperación, incluso algunos organismos de Naciones Unidas. Cada vez uno empieza a escuchar más, ¿no es cierto?, que hay un interés en la sistematización. También ha despertado interés en otras regiones del mundo. La Fundación Vasca, el BOAN, a principios de este siglo, vino a América a descubrir la sistematización y después la ha difundido en Europa. También ActionAid International, una ONG internacional con sede en África, se interesó en el tema, ha incorporado la sistematización dentro de su estrategia de aprendizaje compartido. Y Oscar Jara ya ha empezado a poner picas en Asia. Expresión de todo lo avanzado es la biblioteca virtual del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización, que ahí está la dirección, en que hay una cantidad apreciable de materiales sobre sistematización y también de sistematizaciones, y las casi 17 páginas que incluye la bibliografía de este libro de Oscar Jara, La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles. Entre propuestas teóricas, metodológicas, productos de sistematización y reflexiones diversas. Bueno, no todos son de origen latinoamericano, pero sí la mayor parte. Pero
hay un gran riesgo, es un arma de doble filo esta diseminación de la sistematización. Porque a la vez que puede ayudar a que se siga desarrollando y que contribuya a una producción de conocimientos más cercanos a la realidad y se aproveche la gran riqueza de aprendizajes producidos desde la práctica, se corre el riesgo de que se convierta en una moda y que al generalizarse se empiecen a hacer sistematizaciones formales, que no den lugar a conocimientos nuevos. Y eso ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? He visto varios listados, ¿no es cierto?, de pasos para sistematizar o esquemas de sistematización en que el énfasis está en cómo escribir un documento y no en cómo reflexionar y convertir en un conocimiento explícito el conocimiento tácito que está en las experiencias. Teniendo eso en cuenta, los principales retos que enfrenta hoy la sistematización serían: primero, vincular los aportes producidos desde la sistematización de experiencias con reflexiones sobre enfoques de desarrollo y promoción del desarrollo, especialmente aquellos que buscan el empoderamiento de actores y el incremento de capacidades de actores. Y ahí estamos en familias, creo. Toda la riqueza que puede aportar la sistematización sobre maneras específicas de intervenir en realidades y con actores diversos puede brindar importantes contribuciones que orienten mejor las acciones. Hemos estado hablando de lo mismo, ¿no? Segundo, la articulación entre sistematización y la incidencia en políticas públicas. Esa es una inquietud que tenemos hace tiempo. La sistematización permite describir y explicar de manera solvente las propuestas que han sido validadas y ayuda a entender procesos sociales, políticos, incluso psicológicos que hacen viable o inviable la implementación de políticas más allá de su calidad técnica. Cantidad de políticas que parecían perfectas técnicamente y que en la implementación fracasan. La sistematización puede ayudar a entender por qué y por lo tanto mejorar eso. Tercero, un reto muy importante, propiciar que las entidades que la desarrollan se conviertan en organizaciones que aprenden de su experiencia, mejorando su desempeño y capacidades de producir, gestionar, difundir y acumular conocimientos a partir de su propia práctica. Y también hemos estado hablando de eso, pero yo no soy tan optimista, quizás porque llevo mucho tiempo en esto y he visto muchas veces que hay sistematizaciones que no revierten en cambios. Lamentable, doloroso, pero es verdad, se sistematiza y ahí queda guardado y uno no ve que eso realmente opere en un cambio en las entidades, en las organizaciones, en los equipos que han sistematizado. Y ojo que esto lo conversamos con gente de la evaluación y tienen la misma inquietud. No es un problema solo de la sistematización. Cuando supe eso se me quitó un poco el peso de encima, porque mal de muchos, en fin. Otro reto, entablar diálogos con reflexiones teóricas y metodológicas con las que compartimos el interés por aprender de la experiencia, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Y ahí estamos hablando de capitalización, gestión del conocimiento, metodología de momentos críticos, bueno, todas las formas de evaluación, por supuesto, la investigación educativa, la investigación en acción, lo cualitativo. Hay cantidades ahí de disciplinas, de intereses con los que podemos entablar diálogos mutuamente muy enriquecedores. Gracias, Mariluz. Damos la bienvenida a Héctor y también el pase para que presente su experiencia, por favor. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación, el saludo de la institución Servicios Educativos El Agustino. Nosotros somos una institución de la Compañía de Jesús, tenemos 34 años de existencia ya. Nuestra estrategia metodológica es el ACAS, que tiene que ver con asesoría, ¿no?, con capacitación, con acompañamiento y sistematización. Trabajamos varias áreas, trabajamos con jóvenes, trabajamos la dimensión con mujeres, trabajamos desarrollo económico, trabajamos desarrollo local y desarrollo ambiental. Y uno de las, como mencionaba, nuestra estrategia metodológica está la sistematización.
Grandes cosas que hemos percibido en estos años es que es fundamental la devolución de los registros, de los hechos, de las reflexiones, de manera permanente con los actores. Si no, nos pasa a veces que caemos en el activismo de los proyectos. Entonces, claro, damos los resultados, conseguimos las metas, y entonces el objetivo fundamental, que es transformar la sociedad, se va volviendo como un elemento no rector, sino se va volviendo como un elemento justificativo de los proyectos. Entonces es una reflexión, una autocrítica que nos hacemos a lo largo de nuestras intervenciones, porque estamos trabajando ahora posibilitar el hacer cosas más efectivas. Yo soy responsable del área de desarrollo económico. Antes estaba en desarrollo local. Y una de las cosas que compartíamos con las señoras de los bancos comunales, con algunas porque son 33 bancos, con un par de bancos que estuvimos reflexionando a propósito de sus 15 años, el ver el impacto que ha tenido los microcréditos, ¿no? Y las diversas dimensiones con que ha afectado en la vida familiar, en la vida de su comunidad. Y eso lo hemos reflejado, lo teníamos en nuestros textos. Acá tenemos un texto que se publicó hace como 8 años, bueno, lo voy a dejar para que lo puedan compartir, de cómo lo que sistematizamos, lo que veíamos, lo que reflexionamos en torno a la transformación personal, a la transformación de la sociedad, desde las cosas que hacemos, pero cómo eso se va diluyendo, ¿no? Esa reflexión cuando no es permanente. Es decir, las reflexiones que se tienen en un tiempo deben estar colocadas permanentemente no como una suerte de sumatorias, sino como una suerte de revisión de las cosas que dejamos de hacer o de las cosas donde nos equivocamos sobre todo, y porque cada actor social, económico con el cual nosotros trabajamos tiene diferentes cargas personales, diferentes expectativas, y a veces cuando no se conectan, entonces ahí vienen las dificultades para quienes hacemos educación popular, ¿no? Entonces ese acto de devolución con que empezaba la exposición, ese acto de devolución es fundamental. Si no hay devolución de esos conocimientos permanente, no solamente del especialista, ¿no?, que hace la sistematización en vivo, acompaña el proceso, sino esa sistematización hecha por el colectivo, en este caso por nosotros, por el Banco Comunal, ¿no?, de su experiencia de crédito, de su experiencia cómo mejoró la familia, cómo con una madre que quedó en estado de abandono porque su esposo se fue, cómo ha logrado sacar adelante a sus hijos, ¿no?, cómo tiene un negocio que empezó pequeño y ya tiene varios negocios, cómo el apoyo, la solidaridad es un elemento clave, y cómo desde ese espacio pequeño daban su testimonio de que ese hecho de haberse vinculado a un espacio de microcrédito les cambió la vida a mucha gente. Y a cada uno que iba dando su experiencia, eso lo escuché hace 2 días, cuando lo volvía a conectar para poder intercambiar lo que estamos pensando sobre la educación popular, lo fundamental que es la devolución de los conocimientos permanentemente, veía que acá también hay esos registros. Es decir, hace 10 años, hace 8 años, perdón, esto mismo se decía. Entonces, nos abre una nueva reflexión. Es decir, nosotros, los que estamos como facilitadores, como acompañantes, no solamente debemos trabajar ya la devolución, sino pasar a otra etapa. Un elemento rector es si lo que estamos haciendo está ayudando a transformar no solamente la vida de algunas familias o de algunas personas, sino está contribuyendo a una transformación de la sociedad, a poner en cuestión los elementos que solamente permiten que algunos se salven o mejoren y otros sigan en condiciones de pauperización, de pobreza, de miseria, ¿no? Entonces es tomar distancia de esa práctica en la que estamos entrando en proceso de reflexión, pero ya no solamente entre los facilitadores, sino con las señoras, los sectores sociales, ¿no? En este caso lo que están haciendo
crédito. Es decir, si lo que se ha venido haciendo acá como negocios, que genera un beneficio que te permite a ti, si eso también puedes colocarlo en el eje, o sea, ponerle mayor acento a un eje que está ya como 15 años, o que tiene 15 años de funcionamiento del programa, si eso está posibilitando también el mejoramiento de la comunidad, del barrio, ¿no? Esa es una cuestión que antes era un elemento accesorio. Bueno, ayudamos al barrio porque hemos ayudado a mejorar algunos espacios de áreas verdes, ¿no? Y nos hemos tomado fotos y hemos salido todo bien, pero el asunto es si nuestra participación como banco comunal ha ayudado o ha contribuido a cuestionar el status quo, ¿no? El por qué otros sí tienen posibilidades y otros no tienen. ¿Por qué las condiciones económicas y sociales no son más o menos justas para todos? ¿Por qué unos sí tienen derecho a irse a pasear un fin de semana a Miami y otros no? ¿No es cierto? Es decir, todas esas cosas que es en la vida diaria, comenzar a cuestionarlo desde el espacio del banco, y lo hemos comenzado a instalar en la agenda a partir de una de sus dimensiones que era solamente un elemento accesorio. Lo digo esto porque el proceso de sistematización, el proceso de educación popular, como decía el anterior expositor, es un elemento vivo, dinámico, pero tiene que ser fundamentalmente, por las circunstancias que vivimos por años, tiene que ser fundamentalmente un proceso de transformación integral, que abarque lo personal, que abarque lo familiar y que abarque lo social. Entonces, a veces nosotros nos hemos concentrado más en el nivel familiar y personal, y hemos escuchado y nos ha dado mucho sentimiento positivo el hecho de que con el programa hayamos contribuido a mejorar, a salir a algunas personas de su situación, pero no creemos que hemos logrado nuestro objetivo fundamental, ¿no? Que es expresado en metas, y por eso nos estamos metiendo ahora con más fuerza desde el lado económico a incidir en las políticas públicas con el gobierno local, ¿no? Con el gobierno local, para poder que nuestros proyectos de inversión se conecten, ¿no? Los proyectos de inversión que hay en la localidad se conecten con lo que requiere la comunidad, lo que podemos apoyar desde los bancos comunales, y poder establecer sinergias y trabajar ahí este enfoque de desarrollo económico territorial que ayuda a que podemos potenciar los negocios de las señoras, lo que hace el gobierno local, lo que hacen las instituciones. Es decir, y esa información que esté, digamos, para todos, que permitan tomar mejores decisiones, no solamente para tu beneficio personal o familiar, sino también para lo social, para lo comunitario, ¿no? Entonces, termino con esta parte, no sé si ya me pasé los 10, ¿sí? Todavía tengo tiempo, ¿no? Termino con esta parte, que para nosotros esta estrategia metodológica del ACAS tiene sentido en la medida que anime fundamentalmente a este proceso de transformación, ¿no? A este proceso de transformación que debe ser permanente. El asunto es que a veces no hay por el activismo, a veces que están los bancos, que estamos a veces nosotros, no hay aún esa institucionalización, vamos a llamarla así, de tomar distancia de lo que hacemos, sea con jóvenes, sea con las señoras, sean con los artesanos con los cuales también trabajamos, ¿no? Porque estamos fundamentalmente resolviendo cosas del día a día y no estamos todavía conectándonos que los resultados de los procesos de sistematización nos sirven para hacer mejoras, pero además para hacer mejoras que se expresen en metas tangibles de transformación en esa localidad en la cual estamos trabajando, ¿no? Eso es, resumiendo, lo que les puedo compartir, y para agradecerles el haberme permitido exponer este momento y dejarles también al equipo que está impulsando estos diálogos, este texto, para que lo puedan reproducir y les sirva también como experiencia. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Alguien del público quiere plantear algo? ¿Cuál era en realidad la diferencia entre sistematización y capitalización de experiencias? Yo sé que una de las expositoras ha dicho que están hablando el mismo lenguaje, pero me gustaría también escuchar cuál es la opinión de los demás expositores, si es que realmente es lo mismo, ¿no? Si es que se refiere a lo mismo. Eso sería una pregunta puntual.
La pregunta es para el último expositor, Héctor Castro. A mí me parecieron ideas sumamente interesantes. No creo que sea el único que percibe aquí, por lo menos en Lima, que la mayoría de la población vive desconectada de asuntos que pueden ayudarnos a transformar la sociedad. Porque la prioridad es lo económico. Y ahora yo me pregunto si es que al lado de su institución o de la organización en la que él participa, está conectada con las otras instituciones peruanas y qué otras hay. No sé si hay una especie de red, porque sería para mí importante saber de ellas. Buenas noches, mi pregunta va para la señora Mariluz. Más que una pregunta, ¿no? Es un comentario también. Cuando ella se refirió a la sistematización como moda, ¿no? Estructurada. Bueno, yo estudio periodismo y me he dado cuenta que constantemente mencionan a las muertes en los conflictos sociales como pan de cada día. O sea, los periodistas están totalmente deshumanizados cuando se refieren a esto y no lo toman como un hecho fatal, ¿no? Para el desarrollo, sino que lo que hacen es verlo como una noticia y el querer vender estos sucesos fatales. Entonces va más o menos por ahí mi pregunta y quizás su comentario sobre la deshumanización de la información, ¿no? Por medio de los periodistas. Felicitando a todos los expositores y haciendo la siguiente pregunta, tal vez para cualquiera de los que quieren responder. Es la idea de que en todo caso la sistematización nace realmente de la inquietud del área de las ciencias sociales, más de trabajo social, o estamos incorporando en esta nueva, digamos, propuesta en que esto sea no una moda, sino un deber de todo científico social y todo intelectual, de hacer llegar sus aportes tanto de investigación como de experiencias concretas para darle al pueblo, a la sociedad, un aporte que significa luego una capitalización del conocimiento. En todo caso, pregunto qué interesante saber que son los científicos sociales que, en este caso, el trabajo social toma un aporte que dar a la sociedad. Nada más el comentario. Gracias. Una curiosidad. Quería saber si conocen de experiencias de adolescentes o de jóvenes que hayan sistematizado. La frase "cuando muere una persona mayor es como si se quemara una biblioteca" me hace pensar en cómo hoy en día recuperamos los saberes, muchos de ellos ganados de la experiencia de las personas mayores, de los ancianos. Lamentablemente en Perú hay muchas experiencias de comunidades que con la llegada de la modernidad, la tecnología, etcétera, van dejando de lado sus saberes ancestrales y entonces eso no se recupera. Y efectivamente cuando muere el anciano no ha transferido ese conocimiento a otras personas. Entonces quisiera saber, sobre todo para el caso de África, cómo es la valorización, cómo se rescata o no los saberes de las personas ancianas, de las personas que tienen estos saberes ancestrales, ¿no? On a passé aujourd'hui une bonne partie de la matinée avec l'escuela à réfléchir sur cette question des différences et des similitudes entre capitalisation et systématisation. C'est vrai que Maria de la Luz a dit que c'était la même chose et je pense effectivement que la finalité de la capitalisation et de la systématisation est la même. On est vraiment dans cette finalité, je sais pas, objectif de transformation sociale et après il y a sûrement des
méthodologies différentes, je ne sais pas. Podemos ver quizás Les outils sont différents, peut-être. Je pense qu'une des différences, si on l'a bien souligné ce matin, c'est effectivement les contextes culturels très différents également. Entre un contexte ici, en Amérique latine, très... Maria da Luz a expliqué l'histoire, hein, d'où ça vient, l'éducation populaire, avec l'objectif derrière de l'empowerment des personnes. Vraiment cet objectif de amener les personnes à quelque part avoir leur mot à dire au niveau social, prendre part aux décisions qui sont importantes pour leur vie, au niveau politique, hein, ici également. On a moins ce contexte culturel, nous, en Europe, en Afrique. Mais voilà, les similitudes, c'est effectivement, on l'a dit, hein, je pense qu'on a presque utilisé les mêmes mots, que l'expérience est source de savoir, de connaissance. Et cette connaissance, c'est effectivement en vue d'une transformation sociale, je l'ai dit. Yo comparto, creo que quizás si entramos a ver la parte metodológica podríamos encontrar mayores diferencias. Sin embargo, tampoco es que tengamos una unidad metodológica en sistematización. Es más, yo dije, es un concepto en construcción. Bueno, en el campo metodológico es más en construcción aún. Es más, en mi experiencia, y llevo un buen rato en esto, nunca se hacen dos sistematizaciones iguales. Es decir, a lo que estamos apostando, quienes estamos en este campo, y quienes tenemos ciertas afinidades, porque hay gente que está hablando de sistematización de otra manera, desde otros paradigmas, desde otras concepciones, pero la apuesta que compartimos con quienes yo me siento más afín es a tener ciertas guías generales, lineamientos metodológicos generales, ciertos sentidos y en términos concretos, ¿no es cierto?, del cómo hacer la sistematización, una enorme flexibilidad, porque hay que adaptarse a las distintas tipos de práctica. No es lo mismo sistematizar, no sé, una experiencia de educación popular con adolescentes, y ahorita voy a volver a eso, o de cualquier tipo con adolescentes urbanos, hoy en día, que es sistematizar con, no sé, mujeres en Puno, aymaras, ¿no? No es lo mismo sistematizar una experiencia en el campo del microcrédito o sistematizar una experiencia en la producción agrícola, en fin. O sea, hay muchas adaptaciones que hacer. Entonces, en lo metodológico tratamos de mantener una gran flexibilidad. Muy rapidito lo de las experiencias con adolescentes y jóvenes. Perdón, voy a combinar un poco porque creo que puedo cerrar las distintas preguntas que me hicieron rápidamente. En este momento no tengo ninguna en la cabeza, pero si tú entras a la página web de la Biblioteca Virtual de Sistematización y buscas por ahí, fijo que vas a encontrar. Tengo muy mala memoria, entonces no soy un buen referente, pero de hecho debe haber. Porque a lo que venía diciendo en términos de la flexibilidad del método, quería vincular esto del riesgo de la moda. Yo sí dije que el hecho de que muchas más instituciones, organizaciones, personas sistematicen es muy bueno. Hay una gran ventaja en eso, porque justamente lo que decías, vamos a poder cada vez intercambiar más y avanzar en esta construcción de conocimiento. El riesgo de la moda es cuando pierde su carácter de producción, de reflexión crítica y producción de conocimiento para convertirse en llenar una serie de pasos mecánicos. Cuando se formaliza, incluso se burocratiza.
A mí me da miedo cuando algunas instituciones o agencias meten la sistematización en todo, porque entonces todo el mundo tiene que sistematizar en un momento fijo, no cuando hay una inquietud de conocer, no cuando se necesita sistematizar, sino cuando el cronograma dice que toca sistematizar. Y eso le quita su potencial, la convierte en una rutina más que hay que cumplir, en un informe más que hay que entregar, y entonces ya no es producción de conocimiento. Ese es el peligro. El reto es que logremos ampliar cada vez más la sistematización, pero manteniendo su carácter de reflexión crítica y de producción de un nuevo conocimiento que busque la transformación. Y sobre la deshumanización, comparto tu preocupación, pero la verdad sobre eso no tengo respuesta. No sé. Bien, la primera, la capitalización de experiencias es lo mismo, otros señalan que o es una moda, y la sistematización. Y yo creo, esa parte me gustaría un poco recordar, ¿no? Lo que una vez en un taller le preguntamos a Crisberg, que es un consultor argentino, sobre por qué le ponía capital social, ¿no? Y entonces él decía que, bueno, tocar lo social en términos más amables con el sistema financiero era decir capital social, en lugar de decir la sociedad se empodera, se asocia, muchos términos de tipo social con cierto olor a izquierda puede espantar los capitales, entonces hay que llamarle capital social. Y después, leyendo otra reflexión, hablamos sobre las competencias, ¿no? Sobre las competencias, que es toda una jerga de tipo que viene cuya raíz es competencia, se nos ha introducido en el trabajo de la educación. Entonces hablamos hoy día de aprendizaje por competencias, ¿no? Y entonces cómo el sentido común capitalista se va metiendo por nuestro cerebro y va haciendo producir que todos trabajamos para competir, ¿no? Unos desplazan a otros, la lógica es competir. Y entonces toda la jerga capitalista se va metiendo por todos los lados. Igual pasa en sistematización. Cuando hablamos de capitalización de experiencias, tengamos mucho cuidado de no estar también legitimando lo que es la jerga capitalista. ¿Por qué no le llamamos un poco como nuestra anterior expositora, ¿no? O sea, hacer que la sistematización tenga un carácter reflexivo para la acción y nuevamente para la reflexión, para transformar, ¿no? Es decir, sobre eso coincido en que tenemos que tener mucha amplitud, pero siempre, como dice, aclarando las cosas de qué cosa queremos legitimar, ¿no? O sobre qué se busca consensuar para que pase rápidamente por nuestro sentido común. Es decir, yo sí en esto tomo distancia del sentido común capitalista que nos trata de introducir subliminalmente y conceptualmente determinados mensajes para que aparezcan como naturales cuando no lo son. Eso una cuestión, digamos, ya clara con respecto al concepto de capitalización, ¿no? Que responde más bien al proceso que nosotros queremos construir de transformación, ¿no? Y ahí ir construyendo las variables, las preguntas, que son lo que mueve la razón del ser humano. Luego, respecto a lo que si estamos conectados con estas instituciones, bueno, somos parte de la obra de la Compañía de Jesús. Trabajamos, por ejemplo, en un programa que se llama Comparte, donde se comparte, valga la redundancia, de experiencias, ¿no? De educación popular, lo que hacemos, por ejemplo, en este tema que estamos trabajando, todo lo que es desarrollo económico local, si está contribuyendo a generar protagonismos, si está contribuyendo a articular la economía local, etcétera, ¿no? Y entonces, y materiales reflexivos desde nuestra experiencia, pero lo interesante es que no se conecta con el individuo, en este caso yo, sino que busca que los equipos del SEA, de la institución, produzcamos una reflexión y lo compartamos con otros países que también están en este programa Comparte. Estamos, digamos, conectados con varios países que tienen experiencias de la Compañía de Jesús y estamos reflexionando nuestra práctica, ¿no? Para nosotros es muy importante los balances que tenemos de los proyectos que nutren nuestra reflexión, ¿no?
No, o sea, sistematización trabajado por jóvenes no hay más trabajado por los especialistas con los jóvenes, pero no iniciativas desde los jóvenes para los jóvenes. Hay sí textos anteriormente hechos más como registro de testimonios, ¿no?, de lo que los jóvenes piensan sobre su realidad, sobre su contexto en un momento determinado. Bueno, eso es lo que, no sé si me estoy olvidando de algo, pero eso es un poco lo que comparto en esta pregunta. Merci. Bon, il y a une question à laquelle je vais tenter de donner une réponse. Peut-être Kwasi pourra compléter. C'est comment récupérer le savoir des personnes âgées en Afrique. Bon, je pense que nous faisons face au même problème en Amérique latine ici. Beaucoup de savoirs anciens sont en train de se perdre actuellement. Bon, parce que les pratiques et les habitudes sociales qui existaient avant dans les familles et dans les villages sont en train de disparaître. Et avec elles, bon, les savoirs sont également en train de partir. Bon, c'est vrai, il y a actuellement tout un courant critique vers les traditions. Bon, le monde du développement, par exemple, critique beaucoup les habitudes de la circoncision, qui est une pratique qui a toujours existé chez nous, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bon, et de plus en plus, un grand nombre de sujets, de pratiques, de façons de faire qui existaient dans nos pays sont en train d'être combattus, sans pour autant qu'on aille au fond des raisons de ces pratiques-là. Bon, si tu prends les pratiques de circoncision chez les femmes, aussi bien que pour les hommes, il y a des raisons profondes qui vont au-delà de l'aspect extérieur de ces pratiques. Voilà, je prends simplement ce cas parce que bon, toutes les nouvelles idées sur l'environnement, la défense de l'environnement et autres aspects se retrouvaient généralement dans ces pratiques. C'est-à-dire la défense de l'environnement, la défense d'un certain nombre de... Voilà, je veux dire que c'est ce qu'on prône actuellement était généralement dans les pratiques. Voilà, par exemple, la pratique de la circoncision était un moyen de regrouper les jeunes à un certain âge, de les garder pendant 2-3 semaines, 1 mois, et accompagné d'une personne assez avertie, de leur apprendre en les regroupant dans ce qu'on appelle les bois, les forêts, de leur inculquer la connaissance des plantes qui existent dans ces forêts-là et l'utilité de ces plantes-là qui leur permet, au sortir de la circoncision, d'être aguerris en termes de connaissance des plantes et en termes de connaissance de l'utilisation de ces plantes sur le plan médicinal et sur d'autres plans. Okay, je ne veux pas trop m'étendre sur la question, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un souci constant maintenant dans la plupart de nos pays, bon, où on cherche des solutions à travers les radios libres, à travers d'autres groupes associatifs qui cherchent à réinstaurer les débats autour des pratiques. Mais en ce qui nous concerne nous-mêmes, notre groupe en a parlé cette semaine-là pour savoir comment faire pour essayer de mettre sur la table certaines pratiques qui ont l'avantage de restaurer la morale dans les pays afin de faire barrage à des politiques néfastes aux populations démunies. J'ai dit que le groupe Profadel en a discuté même cette semaine-là
pour voir comment et quelles activités nous pouvons mener pour pouvoir mettre sur la table des débats sur la tradition afin qu'on ne perde pas cette tradition-là et que ça puisse être utilisé pour les besoins des causes que nous défendons. Je veux dire simplement que c'est un souci partagé aussi bien en Amérique latine ici que chez nous aussi. Je ne peux pas dire grand-chose. Je peux tout simplement dire que si nos ancêtres ont pu vivre avec cette pratique, c'est qu'il y a certainement de bonnes choses dans cette pratique-là. Oui. Il y a certainement tout ce que l'on fait, il y a toujours le revers. Nous assistons actuellement à la disparition de cette pratique, mais il faudrait qu'on fasse un effort pour les garder et les utiliser dans nos pratiques modernes. Mais avant cela, il faudrait qu'on puisse faire une analyse critique de ces pratiques pour identifier ces pratiques, les pratiques qu'on pourrait garder et celles qu'on pourrait mettre de côté. Je vous remercie. Les agradezco. Gracias. Confiamos que lo que se ha discutido acá, los animes, lo llamen sistematización, capitalización, pero los anime a buscar el aprendizaje en la experiencia, hagan lo que hagan y donde estén, y tengan esta postura crítica de búsqueda y de afán de aprendizaje y de velamiento del conocimiento que está en lo que hacemos. Le agradecemos a Héctor, a Mamadou, a Kwasi, a Mariluz, a Ana María y a Ceci por su colaboración y su gran apoyo, y a todos los miembros de Profader que esta semana nos acompañan. Muchas gracias.